cómo el coaching y la PNL pueden cambiar tu vida. Aquí en este breve video que te voy a hacer el día de hoy, te voy a contar un poco de lo que ha sido mi vida, cómo he implementado el coaching y la PNL y cómo me ha ayudado a transformarme y lograr lo que he querido lograr. Así que quédate hasta el final del video porque al final del video te voy a contar dos grandes revelaciones acerca del coaching y espero que te disfrutes mucho este video porque además también te voy a dar unas herramientas geniales que te pueden cambiar la vida. Así que empecemos. Antes de que iniciemos, como soy yo el que te estoy hablando a ti, voy a generar un área de seguridad donde te estaré contando algunas cosas de mí con la única intención de que sepas el contexto de lo que me estaba pasando, de qué fue lo que pasó, cuál fue lo que, pues qué fue lo que eso generó en mí y cómo pude resolver esta situación. Así que va a ser una zona segura, sin juicios, sin condiciones, simplemente contarte qué fue lo que me pasó a mí y cuál es el contexto de la historia para que tú puedas entender más. ¿Listo? Entonces, lo primero que te quiero decir es que en algunas ocasiones en las familias, cuando vienen de generaciones en generaciones, se vienen viviendo situaciones, digamos, con energías muy densas, o situaciones tóxicas, como fue en el caso mío. Yo soy el menor de tres hermanos, tengo papá y mamá. Digamos que la relación de la familia pues, fue una relación amorosa, pero en muchas situaciones fue tóxica en ciertos aspectos y, y digamos a veces como desagradable, ¿cierto? Todo en el sentido de que la familia no quería que nadie fuera diferente y se repetían los mismos patrones una y otra vez, las mismas situaciones una y otra vez, pero a veces llega alguien en la familia, eso se hace como de forma inconsciente, eso lo puede decir, no sé, constelaciones familiares o algo así. El tema es que en mi familia fui yo el que empecé como a trabajar toda esa parte consciente, empecé a invertir muchísimo en mí. Porque digamos que ya uno no puede con todas esas cargas energéticas, entonces ya uno empieza a hacer conciencia de todo lo que está pasando. Durante muchísimo tiempo, digamos que a mí me tenían sometidos, pues acuérdense que no estamos en juicios, simplemente no querían que yo fuera una persona diferente a todo lo que hacía mi familia. Y yo me sentía supremamente frustrado porque no podía ser auténtico, no podía ser yo. Entonces me sentía como muy cohibido, como de cierta forma, como si me estuvieran cortando las alas. ¿Cierto? Pero entonces, ¿qué fue lo que generó eso? O sea, eso genera un acto de sumisión o de rebeldía, en el caso mío de rebeldía. Yo soy el típico, pues, o que escuchamos muchos, el super deportista, el super necio, el super hiperactivo, que no se queda quieto, pero yo de alguna forma necesitaba como sacar toda esa energía. Pero desde que yo soy muy pequeño empiezo en este camino de la conciencia, entrené durante 10 años Kung Fu, fui profe de Kung Fu y eso fue lo que me empezó a cambiar la vida, pero no vinimos a hablar de eso. ¿Qué fue lo que pasó con esa situación que les estoy contando de que yo me sentía un poco sometido con lo que yo quería hacer? Como que mi familia quería que yo fuera como ellos y quisiera lo que ellos estaban haciendo, pero yo era diferente. Entonces me sentía muy frustrado. ¿Y qué generó eso? Generó que yo empezara como a tener ese acto de rebeldía, pero de una forma consciente. Así que empecé a investigar mucho con el tema del coaching. ¿Por qué el coaching? Porque el coaching es una herramienta valiosísima que te va a permitir a ti ir al siguiente paso, ¿cierto? Entonces una persona que estaba muy cohibida empieza a experimentar cómo empezar a potencializar su mente para seguir avanzando. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo empecé a recibir muchas clases y muchos aprendizajes de mucha gente con respecto al coaching o cosas parecidas. Y eso me llevó a ir un poco más allá y empezar a estudiar, a adiestrarme como coach. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí o cómo empezó a cambiar mi vida con el coaching? Como en ese momento de sumisión, mi mente se encontraba en un lugar donde no podía avanzar, porque cada decisión que yo tomaba o algo que yo quería hacer, sentía un bloqueo, porque me lo dijeron muchas veces, no, es que usted no puede hacer eso, no, es que usted tiene que estudiar esto, no, es que usted tiene que ser como su papá, no, es que en la casa nunca ha pasado esto, en la familia nadie ha hecho este tipo de cosas. Entonces digamos que mi mente cada vez que iba a tomar una decisión, se bloqueaba y se quedaba ahí. Hay una cosa muy importante que te quiero decir, es que nosotros producimos en promedio 85.000 pensamientos al día.
Entonces, si tú no tienes un norte claro, no sabes para dónde vas, imagínate tu mente deambulando y dando vueltas en todos esos pensamientos. Y eso era lo que me pasaba a mí. Durante muchísimo tiempo en mi vida, a pesar de que ya había empezado como ese camino de la conciencia, emprendí muchos caminos, muchos trabajos, muchos cursos y muchas cosas, pero las abandonaba. Como que me estaba volviendo exitoso en cada cosa que estaba logrando, pero lo abandonaba. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando en ese entonces. Entonces, digamos que ya cogí el tema del coaching con responsabilidad y empecé a proyectarme hacia lo que yo quería lograr en mi vida. Pero para llegar a ese punto, primero hay que alargar ese plan de acción o esos pasos que hay que hacer para llegar allá. Entonces, aquí es lo primero que te voy a contar acerca del coaching. El coaching es mucho para esas personas, el coaching es mucho para esas personas que digamos quieren llegar a un lugar pero no saben cómo hacerlo. Y muchas veces nos pasa lo que les estaba contando, que nuestra mente se queda como dando vueltas y sentimos que no avanzamos. Entonces, lo primero, una de las grandes técnicas, una de las cosas que logra el coaching es, si tú tienes un gran objetivo o tienes una visión de ti, lo que te ayuda a ser un coach es empezar a estructurar el paso a paso para llegar a ese punto. Que tu foco siempre sea el movimiento, que tu foco siempre sea el proceso, más no el resultado, porque muchas veces yo me enfocaba en el resultado, pero no sabía cómo llegar allá, entonces me empezaba a llenar de expectativas y me sentía muy frustrado cuando no alcanzaba esos resultados. Pero era porque eran unas expectativas altísimas o mis sueños, pero yo no estaba haciendo nada para llegar hasta allá. Entonces, una de las cosas que hace el coaching es empezarte a articular, empezarte a ayudar a hacer un plan de acción estructurado en coherencia con lo que tú eres y con lo que tú quieres lograr. Entonces, aquí lo que hace un coach es escucharte, porque esa es la gran habilidad que tiene un coach, de escucharte, saber articular tus palabras y tus pensamientos, además de una escucha atenta donde revisamos el tono de voz y hasta el lenguaje corporal. Entonces nos empezamos a dar cuenta de cómo se siente esta persona y le empezamos a dar contexto, clarificación, bueno, empezamos a ayudarte a iluminar como esa cabeza para que puedas dar el siguiente paso. Entonces, recuerda que muy importante para el coaching es, si tú tienes una gran visión o un sueño muy grande, pues para eso hay que trabajarlo. Lo que te ayuda el coaching es empezar a estructurar paso por paso qué es lo que tienes que hacer, enfocarte muchísimo en el siguiente paso más allá del resultado. Entonces, esa es una de las grandes cosas que te puede ayudar a hacer el coaching. Te pongo ejemplos. ¿Cómo es, por ejemplo, tu conducta cuando vas a subir 200 escaleras? O sea, tú estás, por ejemplo, en un parque, ves 200 escaleras y tú, no sé, voy a suponer que soy yo. Yo de 200 escaleras las miro y como que, ay, bueno, y arranco con poquita energía, como con una energía constante, voy subiendo y voy subiendo y voy subiendo. Pero ¿qué pasa si en vez de 200 escaleras son 10 escaleras? Las veo como si nada, con una actitud y mi energía es diferente. O sea, no me predispongo, sino que de una lo hago y ese resultado de haber subido esas 10 escaleras, créeme que va a ser un mejor resultado de las 200 escaleras. Podemos hablar de estrategias que son estrategias que pueden funcionar, pero digamos el tema de energía. Entonces, listo, logré las 10 escaleras, wow, lo hice súper bien, con energía, con disposición, entusiasmo. El nivel de conciencia a las 200 escaleras es muy diferente y tiene que haber otra estructura o otra estrategia muy diferente. Lo que te quiero decir acá es como ese foco al siguiente paso, a lo que tengo que hacer por pasos chiquitos, progreso. Al coaching le encanta que te muevas. Ese es el gran reto que buscan los coaches, que puedas avanzar en esa dirección que quieres lograr. Te pongo otro ejemplo que me encanta. Esto alguna vez se lo escuché a Will Smith en una de sus conferencias, que él en algún momento con sus padres, de hecho él lo experimentó, de poner un muro gigante en la casa o en la finca, no sé en dónde. Si tú te pones a visualizar ese muro gigante que tú quieres construir, digamos que es muy bacano porque eso te da un norte, pero digamos que también puede generar cierta frustración porque tú dices, uy, esto tan grande, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a hacer este muro tan grande? Pues simplemente te enfocas en poner el ladrillo de la mejor manera. Voy a coger este ladrillo y lo voy a ubicar en este momento de la mejor forma en la que lo pueda poner. El siguiente ladrillo, lo mismo, y así, y así, y así, y así.
Entonces, cuando un coach te está entrenando y te está ayudando, va a entrenar tu mente para que te enfoques en cada paso que tienes que dar y que cada paso lo hagas de mejor manera. Y así vas avanzando y en cualquier momento está ese muro construido o está ese resultado que tú quieres hacer. Pero logramos algo muy importante y ese es quitarte de esa zona de confort y de miedo y de quejas y de excusas y llevarte a la acción, obviamente con coherencia de lo que quieres lograr, que es hacer el muro. Entonces, más o menos eso es lo que logra el coaching. Como también te prometí darte herramientas de coaching, aquí te voy a dar una herramienta valiosísima que te va a servir muchísimo para potencializarte, o sea, darte energía, porque con la primera persona que tenemos que aprender a hablar es con nosotros mismos. Y si no tenemos las palabras adecuadas o la técnica adecuada para lograrlo, nos vamos a quedar encerrados. Entonces, muchas veces, aquí va la técnica, muchas veces en tus recuerdos hay historias del pasado que recuerdas con dolor o que de pronto no te gustan, situaciones difíciles y digamos que de cierta forma quedaron ancladas ahí y no te permiten mover, porque esa mente inconsciente te lleva a experimentar eso siempre, a toda hora y no una cosa diferente. Entonces no experimentas algo más diferente que lo que experimentaste hace mucho tiempo, pero ahorita vamos a hablar un poquito de PNL. Lo que te quiero decir es que muchas veces nos empezamos a preguntar qué fue lo que nos pasó a nosotros en el pasado, ¿cierto? Y muchas personas, o yo por lo menos durante muchísimo tiempo, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué me dijeron esto? ¿Por qué me trataron así? O cualquier cosa. Entonces eso empezó a generar en mí ¿cómo se dice? Una costumbre o una actitud de víctima que finalmente no me iba a llevar a ningún lado. Porque ese por qué me dejaba ahí en la misma situación sin encontrar ninguna respuesta, simplemente victimizándome de mí mismo. Lo que tú tienes que hacer es preguntarte, ¿para qué me pasó esta situación? Cuando tú te preguntas, ¿para qué? La vida empieza a cambiar de una, porque ya le estás diciendo a la mente, ¿para qué? Mira que ya te estás llevando al movimiento y va a empezar a interpretar esa situación desde una forma más diferente. En el caso mío, por ejemplo, eh, me hizo más fuerte, me hizo más autónomo, me hizo más seguro de mí mismo, me ayudó a validarme a mí mismo. Entonces esas situaciones que de pronto en el pasado no me gustaron, las convertí en herramientas poderosas que me llevan a avanzar. Entonces, si tienes recuerdos o tienes cosas del pasado que te sigues preguntando por qué, por qué, por qué, deja de victimizarte, empieza a hacerte responsable, a hacerte cargo de ti mismo y empieza a preguntarte ¿para qué? Y vas a ver que te llegan unas respuestas o la mente empieza a pensar de una forma muy diferente y eso te va a ayudar a avanzar muchísimo en la vida. Entonces, ahí te dejo esa herramienta. Ahora seguimos con un tema que es también muy importante y es la programación neurolingüística, otra técnica o otros estudios. Yo también soy máster en PNL, me ha encantado todo el tema de programación neurolingüística. Aquí te voy a explicar un poco de qué se trata. De hecho, aquí abajo en el enlace te voy a dejar otro video corto donde yo con unos gráficos de una forma muy sencillita explico cómo funciona la PNL en nuestra mente, o sea, qué es lo que hace con los surcos neuronales, cómo se puede eso cambiar y bueno, ahí te dejo el video para que lo veas y puedas ver un poquitico más a profundidad porque aquí te voy a hablar de otras cosas muy diferentes. Entonces, digamos que en el mundo del coaching y de avanzar y de crecer, hay situaciones en las que de pronto sientes bloqueos, que hay cosas que no te dejan avanzar, que hay saboteos, que tú vas a lograr algo y de repente de alguna forma alguna persona, una situación, un objeto o tú mismo hace algo para que eso no pase. Tener creencias limitantes. Muchas veces no sabemos que tenemos creencias limitantes. También te voy a dejar un ejercicio para que trabajes las creencias limitantes. Pero entonces cuando empezamos a avanzar, de pronto empezamos a descubrir que dentro de nosotros hay unos bloqueos que no sabemos cómo superarlos. Y es donde aquí entra la PNL que nos puede dar unas herramientas muy valiosas para empezar a eliminar esas creencias limitantes y reencuadrar. Por ejemplo, ese ejercicio que te puse del para qué, eso se puede llamar también como un reencuadre de PNL que empieza a cambiar la perspectiva de una idea que tenías del pasado. Entonces, la PNL te va a permitir a ti empezar a reestructurar y organizar tu mente de cierta forma que te pueda ayudar a seguir avanzando hacia donde tú quieres avanzar.
¿Por qué pasa todo esto? Lo he dicho en varios videos. Nuestro cerebro, gracias a la ciencia, nos hemos dado cuenta que nuestro cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que nuestra mente se puede reprogramar, que nosotros podemos resignificar esas cosas del pasado que son las que no nos dejan avanzar y utilizar o estructurarnos de cierta manera que nos lleven hacia el objetivo que nosotros queremos lograr sin tener esos saboteos, esos miedos que nos paralizan. Entonces, la PNL, como te digo, aquí te dejo, como te digo, te dejo un video aquí abajo para que veas un poquitico más, pero utilizando las herramientas de PNL y de coaching vas a empezar a eliminar muchísimos bloqueos con la PNL, y el coaching o el coach te va a ayudar a ti a empezar a avanzar, estructurar, a validar, a clarificar un montón de cosas, porque muchas veces ni siquiera sabes qué es lo que quieres. Un coach te ayuda a revisar todas esas cosas. Entonces, estas dos herramientas juntas te van a permitir a ti tener tener mayor bienestar y poder alcanzar tus objetivos. Porque finalmente lo que queremos es que te muevas, pero que te muevas hacia ese lugar donde quieres llegar. Porque es que no se trata solo de moverse, porque es que hay gente que se puede mover así en círculos. Y es muy diferente moverse del punto A al punto B. Eso se llama progreso. Entonces, no enfocarte tanto en el movimiento, sino en el progreso. Eso es lo que quiere hacer de pronto un coach, y con ayuda de estas herramientas de PNL te va a permitir a ti avanzar, clarificar, mirar hacia dónde quieres ir y empezar a eliminar bloqueos que te puedan permitir llegar a ese lugar. Bueno, eso era más o menos el contexto de todo lo que te quería contar con respecto al coaching, la PNL, cómo empecé yo a reestructurar mi vida con lo que quería lograr, tener un plan de acción, empezar a eliminar creencias limitantes. Yo sigo trabajando en mí, sigo invirtiendo en mí. Pero digamos que he logrado muchísimo pues a través de esta técnica. Empecé a cuadrar todo mi sistema de valores, a qué le estoy dando prioridad, qué es importante. Empecé a entrenar muchísimo la inteligencia emocional, que de hecho te voy a dejar aquí también un enlace para que puedas entrar a nuestra comunidad, donde adentro en esos videos, pues ahí en el enlace te darás cuenta, podrás conocer de qué se trata esta comunidad y cómo puedes entrar totalmente gratis a una masterclass pregrabada de cómo entrenar la inteligencia emocional dictada por profesionales de la neurociencia. Entonces, es importante que lo mires también. Aquí abajo te dejo el enlace. Pero te estaba contando la importancia de empezar a entrenar la inteligencia emocional, o sea, en términos resumidos, empezar a invertir en uno. O sea, por ejemplo, te vas de vacaciones y ahí sí, pucha, el hotel a tal hora, los tiquetes, compro por aquí, más barato, promoción, entonces nos vamos para tal día, para allá, y hacemos esto, y ese día almorzamos, y planificas súper bien unas vacaciones. ¿Por qué no hacer lo mismo con tu vida? Con lo que tú quieres ser o con lo que quieres lograr, empezar a administrarte. Hay mucha gente que no lo hace porque no nos conocemos y nos da miedo conocernos. Entonces esa es la invitación, que empieces a conocerte, empiezas a planificar tu vida, a organizarte, a reestructurarte, y verás que puedes lograr lo que quieras. Pero entonces, ya para terminar, te voy a dar como dos aprendizajes que he tenido yo muy importantes con el tema del coaching. El primero, una persona depresiva es porque se queda en el pasado y se queda dando vueltas ahí y no avanza. Eso es una persona depresiva. Estoy haciendo un ejemplo pues súper radical, pero una persona depresiva normalmente es porque se queda en el pasado y no avanza, se queda en su zona de confort. Y una persona muy ansiosa es una persona que siempre está pensando en el futuro, se anticipa a las cosas que tienen que pasar. Entonces, digamos que hay muchos ejercicios que se pueden hacer para traerte a ese estado de aquí y ahora, del presente, como la meditación es de las mejores, el ejercicio, o enfocarte en el aquí y en el ahora. Pero lo que te quiero decir, o lo que me enseñó el coaching, es que si yo tengo una estructura y un plan de acción, yo me voy a mover. Y en ese movimiento me estoy alejando del pasado y me estoy acercando hacia el futuro. Si ves que tan bacano esto, me alejo del pasado porque me estoy moviendo y me estoy acercando al futuro. Entonces elimino la ansiedad y elimino la depresión. Entonces eso es una de las grandes cosas que me ha enseñado el coaching. Aquí lo importante es de verdad tener un plan de acción estructurado en coherencia con lo que cuentas, o con las herramientas disponibles que tú cuentas y con lo que tú puedes hacer, pero siempre hay una forma
de salir adelante. Y segundo, quiero reforzarte esa importancia de tener un plan de acción supremamente estructurado. Porque digamos que hay muchas personas que logran tener un estado mental tranquilo sin hacer nada durante todo el día. Pero eso no está dentro de la naturaleza del ser humano. Nosotros tenemos que estar ocupados haciendo algo porque si no, como te mencioné ahora, que producimos casi más de 85.000 pensamientos al día, pues imagínate quedarnos maquinando ahí durante todo el día, nos podemos enloquecer. Entonces, ese plan de acción, aquí el segundo aprendizaje, ese plan de acción es supremamente importante, bien sea en tu trabajo, en tu vida o en cualquier pilar que tú quieras trabajar, que tú veas cómo estás progresando, cómo estás avanzando cada vez más. Entonces, cuando tú ya tienes plasmado y ves que estás avanzando, vas a sentir una satisfacción mental gigante. O sea, hay una gran relación entre la gratitud y el proceso. O sea, cuando tú estás avanzando te da una alegría como de que, uy, qué bueno, y eso da mucha gratitud. Entonces eso va a generar un montón de nutrientes o sustancias, o lo que te quiero decir es que es muy beneficioso para la mente avanzar y saber que estás avanzando, porque muchas veces también me pasó a mí durante muchísimo tiempo de mi vida. Yo decía, güey, pucha, no he hecho nada, no he logrado nada, eh, no soy nada, pues, y hasta se me empezó a bajar la autoestima, pero era porque no tenía un norte bien estructurado. Entonces, pues mi mente, pues, ¿qué? Pues, o sea, ¿qué? O sea, nos miramos cada día como que, ¿qué? Pero ya cuando uno tiene un plan de acción, un objetivo y un propósito y hacia dónde voy, eso me va a ayudar a sentirme muchísimo mejor conmigo si estoy avanzando. Entonces, si tengo un plan de acción, mi mente va a saber que estoy haciendo las tareas y que estoy avanzando, y eso te va a dar un gran bienestar. Entonces, esos eran los dos grandes aprendizajes que te quería dejar. Espero te sirva todo esto que te he comunicado el día de hoy. Coméntame en los comentarios o hazme preguntas, qué más quisieras saber, qué te pareció este video, sobre qué más quisieras que habláramos, qué crees que de pronto puedo mejorar. Pero coméntame, déjame saber qué tal te pareció esto. Te invito entonces también a que te unas a nuestra comunidad. Abajo te dejo el enlace, también a que me sigas en Instagram. Abajo vas a encontrar toda la información. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que te sirva muchísimo y ánimo para adelante. Si necesitas un coach, puedes contactarme o busca a alguien, porque siempre es muy importante la, la mirada objetiva, ¿cierto? Y sobre todo de una persona que está entrenada te va a servir muchísimo en la vida. Así que nos estamos viendo en otro video y muchas gracias. Chao, chao.